En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues a partir de hoy, cada día de la Cuaresma tiene su misa propia y hoy es el lunes segundo de la semana segunda de Cuaresma. Y nuestro Señor en el Evangelio, unos autores dicen que Cristo está solamente amenazando a los judíos con la muerte eterna, y otros dicen, como Santo Tomás de Aquino, que en realidad los judíos ya están condenados, ya la sentencia está dada, tal forma que solo falta que se mueran. Sí, porque el mismo Señor, las palabras del Señor mismo tienen eficacia en cuanto las dice, no para el futuro, sino en el momento en que las dice. De acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, tenemos 6 o 7 pecados contra el Espíritu Santo. El primero y el segundo van más o menos relacionados, porque el primer pecado contra el Espíritu Santo es la desesperación de la salvación, y el segundo es la presunción de la salvación, el presumir que uno se puede salvar sin haber hecho ningún mérito. El tercer pecado contra el Espíritu Santo es negar las verdades conocidas, que este es el más común, aparte del último. Pero el más común es que la gente niegue las verdades reveladas por la Iglesia y las niegue solo para seguir pecando con mayor libertad. El cuarto pecado contra el Espíritu es tener envidia o pesar de la gracia ajena. El quinto es la obstinación en el pecado. Y el sexto es la impenitencia final, que es a lo que se refiere nuestro Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, hemos de considerar que vivir en pecado pues es ya de por sí una desgracia seria, pero el colmo de todas las desgracias es el morir en pecado. El pecado sin la muerte es un gran mal, y hablando en propiedad, es el único mal al que debemos temer. Pero este mal no excluye la esperanza de todo bien. Puede aún el pecado, servir de materia a las virtudes más excelentes. Puede ser, como ha sido en muchos grandes santos, el motivo de la penitencia más asombrosa. El pecado imprime a la muerte el carácter de su malicia, y la muerte pone el último sello a la impenitencia del pecador. El pecado hace a la muerte para siempre funesta, y la muerte hace al pecado para siempre irremediable. Entonces no puede haber suerte más triste ni más espantosa. La muerte en el pecado extingue todo rastro de esperanza. Ya no hay gracia que pedir, no hay cielo que esperar, no hay Salvador que implorar, ni hay misericordia en quien confiar. La ternura maternal de la Santísima Virgen con los pecadores, la compasión de la Iglesia con sus hijos, el precio infinito de la sangre de nuestro Señor, todas estas cosas se extinguen. Todo queda perdido para el pecador por la muerte en el pecado. La impenitencia final le arroja para siempre de la asamblea del pueblo de Dios y borra su nombre del libro de la vida. Por la muerte en el pecado, la divina justicia imprime en el condenado un carácter indeleble de reprobación. Los demonios forman su pueblo, el
infierno es su morada eterna, el fuego y todos los tormentos son su herencia. Y si le preguntáramos a un condenado en el infierno por haber muerto con este pecado de impenitencia final, si le preguntáramos cuál es su mayor pasión, su pasión dominante, nos diría que es la rabia y la desesperación. Y sin embargo, esta es la suerte de casi todos los que viven en delicias, en el placer, los que viven sin religión, o en el olvido de Dios, o en la incredulidad, o quienes, por ejemplo, posponen su conversión o su penitencia para el último momento de la vida. En segundo lugar, consideremos que en el momento en que se muere en pecado, todo el mal que se ha hecho se vuelve eterno en sus castigos y en su malicia. Y todo el bien que se había hecho queda perdido y eternamente olvidado. El tesoro de la misericordia queda cerrado para él, la fuente de ella se seca. Jesucristo olvida, por así decirlo, la cualidad de Salvador o de Rey para tomar eternamente la severidad de juez o de Dios de venganza. ¿Y cuántos hay que viven mal, que viven en pecado? Todas las personas familiarizadas con el pecado envejecen, la mayor parte, en el pecado. Es raro ver que tales personas mueran en estado de gracia. Los remordimientos de la conciencia se embotan, el alma se endurece y Dios lleva a cabo su venganza. Entonces, es espantoso, aunque justo, el castigo de Dios. Entonces, cuando no se hace penitencia mientras se vive, mientras dura la vida, ¿qué penitencia se podrá hacer a la hora de la muerte? Jamás tiene el hombre más amor por los objetos que mantienen su codicia que cuando estos se le escapan, o cuando una fuerza superior se los arranca, o le arrancan a él de ellos. Si queremos evitar la desgracia de la impenitencia final, hemos de proponernos hacer penitencia durante la vida, sin dejarla para la hora de la muerte. No se puede uno convertir, y menos aún hacer penitencia, ya cuando se está dejando de vivir. No podemos querer comenzar a ser buenos ya cuando se empieza a dejar de ser hombre. Judas reconoció su crimen a la hora de la muerte, y el rey Antíoco lloraba, prometía y se afligía en la última hora, y los dos murieron impenitentes. No basta pues orar y pedirle a Dios que nos ayude en la reforma de nuestras vidas. Es necesario también obrar. Y obrar, en este caso, significa hacer una buena confesión general, al menos una vez al año. Después hay que ir cercenando cierta superfluidad de adornos, cierta demasía de delicadezas, volver a tomar un aire de modestia en todos los sentidos, hacer también una penitencia o mortificación exterior, corporal, alguna obra de misericordia o limosna. Todas estas cosas serían como preludios de conversión y de reforma, y son como las arras de una perseverancia cristiana y alejan de nosotros la muerte en el pecado. Y cuando sepamos que alguien muere, alguna persona conocida, digámonos a nosotros mismos que no hay desgracia alguna en este mundo sin recurso y sin remedio, que el único mal irremediable es la muerte en el pecado. En nombre del Padre, del Hijo